Buenos días, profesor. Junto a mi compañero Víctor Sepúlveda y yo, Maximiliano Sierra, le vamos a pensar el siguiente taller. En este taller se nos solicitó hacer un programa que determine el tipo de punto crítico de una función bivariante. Para lograr esto, vamos a hacer uso de una matriz hessiana. Se dice que, dada la matriz hessiana de la función de f de x, el criterio h de x para la función bivariante f de x se define así. H de x es igual a la segunda derivada respecto a x1 multiplicada por la segunda derivada respecto a x2 menos el cuadrado de la segunda derivada mixta respecto a x1 y x2. Dependiendo del resultado del cálculo de h de x, se determina si el punto es un punto de silla, un máximo local, un mínimo local o que no hay suficiente información para clasificarlo. En el algoritmo que calcula h de x, el proceso se divide en tres partes. La segunda derivada respecto a x1 se le llama h1, la segunda derivada respecto a x2 se llama h2 y la tercera derivada mixta respecto a x1 y x2 se le llama h3. Buenas tardes, profesor y compañeros. Les voy a explicar el código que realicé junto a mi compañero Max para el taller 2.7. Básicamente vamos a analizar cómo clasificar un punto crítico de una función de dos variables, utilizando derivadas parciales de segundo orden. El criterio que vamos a utilizar se le conoce como criterio H. Lo programamos con Python y usamos de ayuda la biblioteca SymPy. Lo primero que se hace es definir nuestras variables. En este caso, decimos que nuestra variable x1 va a ser x1 y nuestra variable x2 va a ser x2. Luego se le pide al usuario que ingrese una función en términos de x1 y x2, para luego transformar dicha función en una expresión simbólica válida. Luego de eso, calculamos las derivadas de segundo orden. ¿Qué quiere decir eso? Derivar dos veces con respecto a cada incógnita. En este caso, derivamos dos veces con respecto a x1, luego dos veces con respecto a x2 y luego realizamos una derivada cruzada entre las variables, en este caso x1 y x2. Esto igual puede haber sido x2, x1, es lo mismo. Luego definimos una función a la cual se le pasa un punto que es una tupla de valores, que va a tener los valores de x1 y x2. Para continuar, vamos a evaluar las derivadas en el punto, en este caso, el punto de dado. ¿Cómo lo hacemos? Tomamos las segundas derivadas que realizamos y las evaluamos en dichos puntos. En este caso, esta variable guarda la segunda derivada con respecto a x1, pasándole los valores x1 y x2. Luego se evalúa la segunda derivada con respecto a x2, pasándole los valores de x1 y x2. Y por último, se evalúa la derivada cruzada, pasándole los puntos x1 y x2. Luego vamos a calcular el criterio h. ¿Cómo lo hacemos? Usando la fórmula, en este caso, que es la segunda derivada con respecto a x1 evaluada en el punto, por las segundas derivadas evaluadas en el punto menos la derivada cruzada evaluada en el punto al cuadrado. Después de eso, verificamos qué tipo de punto es. Si h llega a ser menor que 0, se le clasifica como punto de silla. Si h llega a ser mayor que 0, se ven diversos casos. En este caso, si las derivadas segundas con respecto a x1 llegasen a ser mayores que 0, se le clasifica como mínimo local. En caso contrario, si llegan a ser menores que 0, se le clasifica como máximo local. En caso de que las segundas derivadas con respecto a x1 sea igual a 0, se le va a clasificar como que no hay información suficiente. Y en caso contrario igual, si h llegase a ser 0, se va a decir que no hay información suficiente. Luego vamos a pedirle al usuario que ingrese las coordenadas del punto crítico. En este caso vamos a guardar con respecto a x1 y con respecto a x2. Y luego llamamos a la función, que en este caso es clasificar punto pasándole una tupla, que básicamente son los puntos. Aquí punto crítico igual a una tupla de valores, entrada x1, entrada x2. Y eso ejecuta el programa. A continuación voy a mostrar el funcionamiento del código.
Para este caso vamos a usar una función de x1 elevado a 3 más x2 elevado a 3 menos 3x1 por x2, con un valor de x1 del punto crítico de 1, un valor de x2 del punto crítico de 1, y aquí podemos ver que la segunda derivada con respecto a x1 es 6, la segunda derivada con respecto a x es 6, y la segunda derivada mixta con respecto a x1 y x2 es igual a menos 3, dando un hx de 27, clasificándola como un mínimo local.